presentan este programa. Microsules, la confianza se conquista con calidad. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Bien, seguimos en este programa de Gente de Campo, en esta segunda edición aquí por la tele. Rafa, vamos a comenzar a ahondar un poquito más en el tema de hoy. Si es posible llegar a esos 3 millones de faena. ¿Qué implicaría? Vamos a llevarlo, esos 3 millones en el año, vamos a llevarlo a cifras más conocidas que son la faena semanal, ¿no? Que toda la semana SINAC informa. Dividís 3 millones entre 52 semanas en el año y estás hablando de una faena de 57.000 y pico de vacunos por semana. Es una cifra que es alta, pero que la industria ya lo ha hecho. O sea, la capacidad instalada para faenar esa cantidad de animales está. Después, bueno, habrá que ver que no se acumulen los stocks, que salgan de forma ágil, ¿no? Esto lo digo por los problemas logísticos que ha habido últimamente. El cuello de botella, entonces, claramente no es ese. La industria frigorífica tiene capacidad para faenar 57, 58 o 60.000 vacunos por semana. El cuello de botella más bien está en el rodeo, ¿no? Y en la cantidad de animales que se producen y también en la tasa de extracción. Yo miraba, preparando este programa, la tasa de extracción, o sea, la cantidad de animales que se venden, ¿no? Del rodeo, teniendo en cuenta como proporción del rodeo total, en lo que va de este siglo es del 20%. Bueno, con un rodeo de 12 millones de animales, como tenemos en grandes números ahora, tendríamos que tener una tasa de extracción del 25%, ¿no? O sea, 1 de cada 4, 3 millones, tendría que estar saliendo. Y para faena, sin contar exportación en pie. Hoy en día una tasa de extracción del 25% no es posible. Quizás habría que pensar en un rodeo más grande, entonces, ¿no? Quizás llevarlo a 13 millones, ¿no? Que si están las señales como para hacer más inversiones a nivel de los establecimientos, fundamentalmente a nivel de la cría, yo creo que es una aspiración, una meta de relativamente no muy largo plazo. Y ahí sí, con una tasa de extracción del 23-24%, podríamos estar ya en el entorno de esos 3 millones de animales de extracción que podrían llegar a ser faena o exportación en pie. Claro, Marcelo, ¿coincidís con lo que dice Rafael, de sus apreciaciones? No, sin duda. Digo, hay un tema esencialmente numérico, pero yo insisto en algo, ¿no? Que es un proceso que hay que construirlo, ¿no? Y hay que seguir construyéndolo, ¿no? Es que está en marcha. Y en el fondo esto es parte de... Hay una lógica, porque lo hemos visto en el correr de los años, que hay una lógica que es construirlo con valor y construirlo con valor, ser competitivo en los diferentes eslabones. Hay obviamente un comportamiento de relación de precio, hay efectos climáticos que en una ganadería como la nuestra que obviamente inciden fuertemente, a veces en momentos muy críticos, como son los propios sectores, que sabemos que en Uruguay somos clima dependiente. Entonces, reitero, lo más importante es seguir construyendo eso de forma de valor. No hay apuro, hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo en forma genuina, que sea sostenible ese crecimiento y no tengamos ese nivel de exposición. Y para eso hay toda una lógica de construcción de valor que arranca esencialmente del mercado, ¿no? Claro, claro. Álvaro, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que se necesita, por ejemplo, desde el punto de vista del corral, como para tener una inyección y acelerar más y incrementar más capacidades incluso? Yo ahí me gustaría 2 cosas. Con respecto al comentario que hizo Rafa, yo creo que no es necesario aumentar el stock para aumentar la faena o los 3 millones. Yo creo que se puede ser más eficiente el rodeo cría y perfectamente se alcanza esa faena, porque creo que hay mucho para crecer en la eficiencia de los que son los rodeo cría, ya sea por los porcentajes de destete, ya sea por entrar vaquillonas más jóvenes. O sea, ahí hay un desafío con el mismo stock que perfectamente se puede alcanzar y creo que Uruguay tiene para alcanzar. ¿Qué se precisa ahí? La confianza del sistema de que mañana eso tiene una salida con un valor adecuado, que ahí es donde podemos empezar a hablar de la cría. Si mañana nosotros producimos más y por algún motivo todo eso se cae por razones X, bueno, ahí es donde empieza a ver. Creo que están dadas las condiciones para que el sistema invierta y crezca, por el lado de los productores y porque hay mucha inversión en el sector, y yo creo que eso está haciendo cambiar el Uruguay. El Uruguay en 10 años se ha cambiado de mano, el 50%, o sea,
hay mucho para crecer, mucha tecnología para aplicar y hay inversión que está dispuesta a crecer en eso. Y en el tema de los corrales, parecido al tema industrial, nosotros lo que hacemos es acelerar los ciclos productivos. O sea, perfectamente nosotros podemos hacer que todos los novillos del Uruguay se faenen con un peso de faena para exportación en menos de 2 años. Por lo tanto, si aceleramos más el ciclo de la cría y la recría y los corrales de engorde funcionan con su capacidad plena, que estamos con capacidad ociosa bastante, es un objetivo alcanzable y perfectamente se puede hacer. Porque hay otro detalle, no solo es importante faenar 3 millones, es faenar 3 millones con un peso de carcasa que además, si cada año incrementa 1 kilo el peso de la carcasa, son 2.500 toneladas de carne. O sea, hay desafíos muchos por delante que creo que hoy por hoy están dadas las condiciones para que el sistema lo haga, lo aplique y poder alcanzar desde el punto de vista tecnológico este objetivo o más, como hablamos anteriormente. Los acuerdos de precios con la industria en la parte de corrales dan una cierta seguridad, digamos. Sí, hay que decir la verdad, nosotros como productores de engorda corral y a raíz de la cuota 481, pero ya de antes, hemos crecido de la mano de la industria, eso es la verdad. O sea, nosotros con la industria hemos logrado acuerdos hace muchísimos años de diferente manera que han permitido fidelizar la producción, trabajar juntos en una línea y creo que el ejemplo de la cuota 481 es fantástico porque es lo que le ha permitido a la industria una seguridad de precio en el exterior, una seguridad de proveeduría con la mercadería adecuada, estandarizada. Claro. Mejor ejemplo que ese no puede haber. Aplicado al resto, parece sencilla la respuesta a seguir creciendo. José, obviamente el corral necesita terneros. ¿Qué pasa con la cría? ¿Llegamos a los 3 millones? Yo creo que... Y ahora volvemos un poquito para atrás. Recién lo decían un poco los 3 compañeros, ¿no? Primero que nada, yo creo que la modificación o el movimiento que ha tenido el stock en estos últimos 20 años obedece también a unas señales que han existido en el mercado. Si nosotros nos vamos al año 2000, el rodeo de cría eran 2,5 millones de vacas. Hoy estamos en 4.300.000, 4.250.000. Aumentó el rodeo de vacas, aumentó la cantidad de terneros, pero no aumentó la eficiencia, quizás como todos quisiéramos, ¿no? También hay que decir que el sistema de cría es un sistema muy complejo, muy extendido en el tiempo, extremadamente presente están las variabilidades climáticas, mucho más que en otra parte, mucho más que en la recría, quizás y en el engorde, ni que hablar en el corral, que uno tiene las variables bastante ajustadas. Y lo otro que está sumamente disperso, es decir, la cantidad de productores que participan de la cría también están sumamente dispersos y si bien existe tecnología, existen alternativas para mejorar, nosotros creemos que hay también una gran brecha entre la generación de tecnología y la adopción de tecnología. Creo que es una situación bien particular la de la cría, por su contexto, cómo está formado, los que habitan en la cría, y eso genera quizás un rezago tecnológico que ha impedido que la cría acompañe desde el punto de vista productivo, reproductivo, de la eficiencia reproductiva, lo que ha sido la cadena más de recría y de engorde, que hemos tenido algunos cambios muy importantes, sobre todo en los últimos 15 años, en la edad de faena y en el peso de faena, como recién decíamos. ¿La cría es la que siempre sufre el mayor ajuste? Cuando caen los precios y cuando pasa algo, ¿todo termina en el criador? Y no tengo dudas, no tiene con quién ajustar. Es el último eslabón. Y bueno, si vende mal, no compra, es decir, es un círculo cerrado. En cambio, el que vende... ¿No puede ser eso parte del miedo de los criadores No, yo creo que han habido algunos hitos en los últimos años, como fue la exportación en pie, que marcó un antes y un después en la demanda y en los precios, y uno ve una mayor energía dispuesta hacia la producción de terneros. También, obviamente, el aumento de la faena a nivel interno ha motivado a los productores y se vienen dando, creo yo, una situación de estabilidad, que creo que es lo que todos queremos, en los precios del ternero, y eso es muy motivador. Es decir, lo que no es bueno es el ternero a $2 hoy, a $2.70 mañana, a $1.50. Entonces, en la cría uno planifica con mucho tiempo hacia adelante, mucho más que cualquier actividad. Es decir, una ternera que nace hoy va a ser madre a los 2 años, va a destetar el ternero cuando tenga 3. Entonces, cualquier actividad que hoy se razona, se piensa, se planifica, va muy a largo tiempo. Y esas vicisitudes de los cambios no son un buen compañero para tomar decisiones para adelante. A los dos le voy a hacer la pregunta, después te voy a preguntar a vos, Rafa. ¿Cuánto complica la exportación de ganado en pie a la industria? No, te diría que obviamente siempre es me parece que la exportación en pie genuina es un elemento sano de formación de precio en el mercado.
quiero volver sobre algo que decía José, ¿no? O sea, no es una complicación todo lo que actúe sanamente. Es como decir, ¿cuánto complica una sequía? ¿Cuánto complica? ¿No? Obviamente son factores de incidencia, pero no es tanto lo que complica. La realidad es que los que estamos en el rubro sabemos que es un proceso biológicamente ineficiente. O sea, es durísimo criar, es durísimo generar un ternero. Y a su vez no solo está expuesto el precio del ternero, también depende mucho de cuánto nosotros estemos valorizando la carne, que es el precio de un producto muy importante de la cría, que es la vaca refugio, o la vaca gorda, o el peso del ternero. Y si todavía tiene una relación de precio por otros negocios que traccionan exportación en pie, o la propia, como decía Álvaro, la propia formación de precios, la relación de precio que ha generado el corral o los negocios de corral sobre la cría, es importantísimo, entre otras cosas porque mucha gente se animó no solo a criar, sino a meterse en la recría y decir, bueno, el primer invierno lo hago yo. Entonces hay cantidad de cosas que están absolutamente disponibles. La tecnología, después hay que ver un poco el alcance. Eso comparto con José que hay un tema de llegada y obviamente de la estructura social productiva que también es compleja. Pero para mí no es tanto los factores que complican, obviamente hay muchos factores que nos complican. Lo más importante es cómo podemos actuar sobre ellos y, por otro lado, cómo la generación de valor llega, que para mí es lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Que tracciona. El mercado en eso tracciona. Uh-huh. ¿Y al corral cómo lo complicó eso? ¿O no? No. Para nada. No, porque estamos creciendo en la faena y hay exportación en pie. Uh-huh. Por lo tanto, obviamente, creo que lo que ha hecho es contribuir a que el sistema criador tenga alternativas de mercado, que es lo que precisa para tener seguridad que lo que produzca se va a vender. Podemos estar en la disyuntiva animal entero, animal castrado, que es uno de los temas que hay, pero del punto de vista de formador de mercado y como algo extractivo, es muy bueno. Y los corrales de engorde tienen ganado en teoría suficiente como para seguir funcionando. Pues nosotros estamos muy cerca del mercado, o sea, estamos a 100 días antes, 120 días antes de lo que se vaya a vender. Por lo tanto, creo que la exportación en pie cumple su rol, está muy bien que así sea, genera una seguridad para un sector que está muy bien que se sea y nos hace de alguna manera equilibrarnos a todos. O sea, nadie va a hacer un negocio que va a perder plata, por lo tanto se va a equilibrar y el mercado lo va a equilibrar. El ideal para nosotros es poder comprarlos todos, pero si existe alguien que está dispuesto a pagarlo más, bienvenido sea. Pero hay otra cosa que déjame decir. También el Uruguay está cambiando mucho en los últimos 3, 4 años. Nosotros hoy estamos acá y yo pregunto, ¿qué es la posafra de este año? Estamos cambiando y los cambios son rápidos y los cambios vienen para la ganadería rápidos. Y hay gente nueva y que quiere invertir y que quiere cambiar. Y los ciclos productivos se aceleran. Tú lo comentaste al empezar el programa. O sea, lo que nosotros tenemos que estar preparados para que esto se venga. Es un desafío alcanzable, hay tecnología, pero además creo que se viene con nosotros o sin nosotros. Y yo creo que ahí es donde me parece que nos tenemos que adaptar. José. No, simplemente un aporte que va un poco en lo que decía Álvaro. Yo creo que otra de las cosas interesantes que ha pasado para la cría es la posibilidad de diferentes mercados y de valorizar los terneros buenos. Es decir, una cosa es un ternero que va a la exportación, otro ternero puede ser para el mercado interno, pero también un ternero que es muy bueno, muy bien criado, genéticamente superior, que se valora desde el lado del corral, porque va a tener un comportamiento superior a aquel que de repente no tiene determinadas características, ¿no? Esas cosas que liberan la posibilidad de vender a otros lugares, me parece que también son parte de las motivaciones que la cría puede tener hoy. Bien. Antes de ir contigo, Rafa, les digo que Spinomic es un nuevo insecticida de origen natural, de baja toxicidad, actúa por ingestión y contacto, su modo de acción a nivel del sistema nervioso central no permite la resistencia cruzada, presenta una alta selectividad sobre los insectos benéficos, lo que lo hace una opción relevante en el manejo integrado de plagas. Proteja su cultivo junto al laboratorio Microsules. Rafa, sí, ¿qué me ibas a decir? Hay una falsa dicotomía entre la exportación de ganado en pie y la faena. La exportación de ganado en pie se liberó a mediados de la década del 90, durante el gobierno del doctor Lacalle Herrera. En aquel entonces se producían en el país, en esa década, 1.800.000 terneros y se faenaban 1,5 millones de vacunos por año. En la última década, después de darle a, por lo menos uno de los factores fundamentales para lograr el crecimiento
es darle al sector criador, el eslabón más débil de la cadena, ciertas garantías en cuanto a las posibilidades de vender sus animales, se están produciendo en la última década, bueno, llegamos a ese año de los 3 millones, pero en promedio 2.800.000 terneros y se están faenando en promedio 2.100.000 vacunos. O sea, se están produciendo mucho más terneros, se está faenando mucho más. Sí, es verdad, hubo 2 años en los cuales a la industria frigorífica la exportación en pieles significó un gran dolor de cabeza porque le sacó 450.000 animales en el año, terneros que después no fueron novillos para ser faenados, pero si le pasás raya a las contras y a los beneficios de esa política, los beneficios superan amplísimamente. ¿Estás de acuerdo, Marcelo? Nos sacó en un mercado que no le podíamos vender carne, ¿no? Eso es lo que yo digo que es distorsivo. No que todo lo que forme valor genuino en el mercado es bueno que esté. Es un actor más. Es como decía Álvaro, hay una dinámica hoy en el punto de vista de la ganadería, en un momento de que hay que prestarle atención a los costos de capital bajo, capitales que obviamente buscan en la ganadería del Uruguay, en la tierra del Uruguay, una oportunidad mejor que una tasa pasiva, que hoy es negativa en el mundo. Entonces, y por otro lado, obviamente sabemos que todos estamos en un sistema cargado de costos, pero a lo que voy es, el matiz con lo de Rafa es que nos sacó con algo que no podíamos competir. Ese es un poco el matiz. Pero después, todo lo que genuinamente contribuya en la formación de valor en todos los subsectores de la cadena, bienvenido sea. José, ¿estás de acuerdo con lo que dice Marcelo y Rafa? Bueno, capaz que discrepo en algunas cositas. Sí. Con respecto a la disponibilidad de ganado, sobre todo, ¿no? Yo siempre he mantenido que si uno se fija en los números en el stock, no faltaron ganados para faena. Porque si nos fijamos en lo que es los novillos de 2 a 3 y de más de 3, normalmente el stock tenía cerca de 1 millón. No se faenan 1 millón de novillos de 2 a 3 y más de 3, porque entran los de diente de leche y los de 2 a 4. A mí me parece que fue mucho más distorsivo la situación climática que vivió Uruguay desde diciembre del 2019 a prácticamente enero del 2021, que limitó la capacidad de producción de carne. Tuvimos una seca que atravesó todo el Uruguay, que no quedó nadie sin ser tocado. Y nosotros decimos, bueno, se faenó un 10% menos en el 2020 que el 2019. No tengo los datos de producción de pasto, pero seguramente la incidencia de la sequía fue mucho más determinante en la disponibilidad de ganado gordo para faena que lo que puede haber incidido una vez de exportación en pie de 400.000 vacunos, que creo que fue la que tuvimos más. Puede no ser sostenible todos los años 400.000 terneros, pero que hayamos tenido un año no fue determinante para no tener ganado para faena. Ese es un poco el matiz que yo tengo y considero que la situación climática fue mucho más determinante en la oferta que lo que tenía el stock para faena. Lo que sí queda claro es que la exportación le puso un precio determinado, como hablábamos ahora, al piso del ternero, digamos. Que le da una cierta seguridad al productor. Eso es un tema. Eso es un tema que le decimos que es una seguridad para la cría. Lo otro es la cantidad de terneros que se van, que determina menos cantidad de novillos para la faena. Nosotros lo que decimos es, si bien hay un año que se van muchos, pero eso no determinó menor oferta que complicara la disponibilidad. Bien. No sé si queda clara la idea. La industria ya asumió eso, digamos. Otra cosa, porque no olvidemos, yo quiero borrar de la historia del Uruguay diciembre de 2019, primer semestre de 2020, ¿no? O sea, hubo una atracción de demanda menor porque el mundo de la carne, el mundo se paró. Entonces, creo que obviamente todos los efectos agregados, como dice José, son importantes. En el fondo lo que todos intentamos, creo que de la mejor manera construir es cómo esos efectos traccionan con valor. Más allá, lo que pasó, yo creo que lo más importante es cómo podemos actuar, obviamente frente a las condiciones en las cuales podemos manejar, ¿no? La pandemia, que ojalá sea esto y para el olvido, dejémosla ahí. Álvaro, ¿cómo ves?
Yo lo que creo que el año pasado, si bajó la faena, yo ahí discrepo muchas veces con los que opinan que fue un tema de la exportación en pie. Era porque nosotros teníamos los novillos pronto y la industria te decía no tengo mercado. O sea, vamos a decir la verdad. Y para venderlo al precio que te querían comprar, vos no producís. Es tan fácil como eso. No era un tema de que se había, no. No teníamos a quién venderle porque ellos no tenían a quién venderle o nos pasaban un precio que no compensaba en nada lo que nosotros hacíamos. Entonces ahí está un poco la explicación, además de la seca. Pero yo creo que la explicación viene más por ese lado que por un tema de sequía. Y para adelante creo que el Uruguay tiene todas las condiciones dadas como para crecer en faena, independientemente de esa faena de terneros, porque como se enunció al principio, había un stock de novillos, se redujo y hay tecnología para seguir faenando. Lo que hablábamos hace un ratito es, ¿cuál es la posafra? Peso de carcasa, volumen de faena. ¿Quién esperaba hoy estos volúmenes de faena? Y lo que pasa es muy sencillo. Hay una señal que dice, produzcan que se vende y con un buen valor. Y estamos todos atrás de eso. O sea, y la vaca, vamos a tratar de entrar a vaquillón a los 15 meses. Todo ese mensaje se traduce. Y el corral reacciona rápido. La industria obviamente mucho más rápido que lo que reaccionan los corrales. La cría obviamente por un tema biológico más lento. Entonces yo creo que esa parte del volumen de ternero no fue tan incidente porque hay un colchón de novillos que lo absorbe. Y hay tecnología para que en un futuro faenemos animales de 24 meses, 28 meses o 23 meses. Tecnología hay, sobra, se puede aplicar y crecer en la producción. Y en el peso de la carcasa, porque yo ahí creo que recojo un poco lo que dijo José y lo que dice Marcelo. El futuro para nosotros los corrales está en vender el ganado cada vez más pesado. Y nosotros compramos ganado cada vez más pesados. Antes una reposición de un corral de engorde de un novillo de 350, ahora queremos de 400 o más. Porque estamos jugando en un mercado que lo que paga como precio uno es el tamaño. Después vienen otros factores, pero lo que más te piden y te premian es el tamaño. Entonces eso implica carcasas más pesadas. Y para atrás implica terneros más pesadas. Y para atrás que implica vacas más grandes. Y para atrás que implica darle de comer a esa vaca más grande. Entonces va a haber un cambio tecnológico. Entonces yo creo que la señal que estamos dando es fuerte y se está viniendo ese cambio tecnológico. Por nosotros, y si no lo hacemos nosotros, está viniendo otro que está dispuesto a hacerlo. Sí. Una cosita, si no hubiera habido esa exportación en pie de 400.000 animales un año y de, no me acuerdo cuánto, pero 300.000 y pico el año anterior, si hubieran sido 100.000, bueno, hubiera habido 300.000, 400.000 animales más prontos en edad de faena para ser faenado. ¿Cómo se hubiera equilibrado el mercado y seguramente con un menor precio, ¿no?, de los animales para faena? O sea que tuvo incidencia la exportación de pie. Hay que verlo en la demanda, ¿no? Si no entramos en el viejo discurso de que cuanto más hay, menos vale. Claro. Porque el Uruguay ha demostrado que crece y crece con valor y precio. Cuando hay cosas que represan una pandemia, obviamente, como decía Álvaro, el proceso de la reconstrucción de valor fue doloroso para todos, ¿no? Creo que quedó claro, basta ver los cierres de lo que son los precios promedios, de todos. Entonces, lo que yo digo es cómo construimos que coincido mucho en el sentido de Álvaro, que cada kilo que pongamos con una alerta, ¿no?, desde el punto de vista del producto. Hay que ser muy cuidadosos si es que realmente todo el sistema está preparado para crecer en frame, tener una vaca más grande, que desafíe a una vaquillona a preñarse con más kilos, en un sistema muy forrajero, natural todavía, que después viene un diciembre apretado y no se alza la vaca. Bien. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035. Vamos a una nueva pausa. Enseguida de la misma seguimos hablando de este tema.